Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. El cambio climático es un reto común para toda la humanidad y ya desde el 9 de mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tras numerosas difíciles negociaciones. En los últimos 30 años, con los esfuerzos conjuntos de todas las partes, ¿qué avances se han logrado en la lucha mundial contra el cambio climático? Como el mayor país en desarrollo del mundo, ¿qué esfuerzos ha hecho China en la lucha contra el cambio climático? A medida que se intensifican las consecuencias del cambio climático mundial, ¿cómo debería la comunidad internacional aunar esfuerzos para promover la gobernanza mundial del clima? Para hablar sobre estas cuestiones tenemos el placer de contar con la presencia de Zhou Jiaokui, comentarista de CGTN en español. Además, nos complace invitar al doctor Alberto Conejo Nava a que nos comparta en línea su punto de vista desde la perspectiva profesional de un metalúrgico. El doctor Alberto Conejo es un experto mexicano de renombre en el campo de la ingeniería metalúrgica y actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ecológica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing. Bienvenidos. Hola, Teng, gracias por la invitación. Sí, sabemos que en la última edición del Foro de Boao para Asia, el presidente del foro y también el octavo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que en los últimos años la acción de la gobernanza mundial no ha podido seguir el ritmo de los compromisos para luchar contra el cambio climático. Desde su punto de vista, ¿por qué el presidente del foro de Boao, Ban Ki-moon, se mostró muy enfadado? ¿Podría hacernos un breve resumen sobre el estado general de la actual gobernanza mundial del clima? Bueno, primero de todo yo creo que hay que entender las graves consecuencias que podría traer este problema del calentamiento global. Primero, provocaría como consecuencias muy graves por ejemplo, por el nivel, o sea, el aumento del nivel del mar, el continuo retroceso del glaciar, o sea, unas consecuencias muy graves que luego impactaría muy gravemente en la vida, en la producción de todo el mundo. Y en segundo lugar sería esto las muy frecuentes como fenómenos meteorológicos extremos. Yo creo que a lo largo de los últimos años hemos sido testigos de olas de calor, fuertes nevadas o lluvias torrenciales o sequías también, ¿no?, que suponían como graves problemas, por ejemplo, para la seguridad alimentaria. O sea, ya son efectos que realmente está ocurriendo en este mundo y a lo mejor lo que pasa es que a unos gobiernos, a unas organizaciones internacionales o a unas comunidades de muchos países todavía no toma esta conciencia de la gravedad de este problema. Entonces, yo creo que precisamente por eso el Ban Ki-moon se muestra enfadado, ¿no?, entre comillas, ante esta situación. Pero hablando del estado actual, como decías en el comienzo, la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático se adoptó ya hace tres décadas, no más de 3 décadas, y hasta hoy en día yo creo que muchos esfuerzos, muchas políticas se han venido adoptando a lo largo de estos años y están teniendo efecto, pero no es suficiente como para lograr su objetivo establecido, como para limitar este calentamiento global dentro de 2 grados con respecto al nivel preindustrial, o con esfuerzos, o sea, lo ideal sería limitarlo a 1,5 grados. Entonces yo creo que se nos urge un poco para tomar medidas, porque muchos expertos ya dicen que se está cerrando ya esta ventana para lograr este objetivo, para evitar estas graves consecuencias que luego podría impactar gravemente en nuestra vida. Claro, como bien ha mencionado, se nos urge hacer más trabajo en este campo, pero en los últimos años la neutralidad del carbono
se ve un poco obstaculizada por la geopolítica, por los fenómenos meteorológicos extremos y también por la escasez de energía. Y ante esta situación del abastecimiento de las energías, las políticas energéticas de algunos países se ve tambaleando, cambiando un poco. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos para alcanzar una neutralidad de carbono? ¿Cuáles son los retos en este campo actualmente? Sí, yo creo que los retos son, realmente ya está existiendo, porque hay unos estudios que ha venido publicando el grupo intergubernamental de los expertos sobre el cambio climático, que estamos tomando medidas, pero son enormemente insuficientes para alcanzar esta meta. Y como bien decías, algunos gobiernos incluso como están retrocediendo, ¿no?, sobre esta neutralidad de carbono, o para como controlar la emisión de los gases de efecto invernadero, para bajar o reducir estas emisiones de CO2. Y luego también hay otras tecnologías que también estamos utilizando para como a la parte de la reducción de las emisiones. Por otra parte, también estamos esforzándonos por limpiar el carbono, ¿no?, existente en la atmósfera, pero algunos gobiernos como están retrocediendo en estas políticas, como hemos podido ver algunos países europeos como Alemania, Australia, ante esta crisis energética, están como rebajando estas restricciones sobre la generación energética a partir de combustibles fósiles. En Estados Unidos también están como quitando estas restricciones sobre la generación eléctrica a partir de carbón. Claro, tiene sus consideraciones, ¿no?, en materia, por ejemplo, de beneficios económicos, para sus esfuerzos para combatir esta crisis energética, la inflación, etcétera. Pero yo creo que esto supone un grave problema para la lucha contra el cambio climático. Y otro problema muy grave también es que esta negociación, este consenso al que podemos alcanzar entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque los países en vías de desarrollo se enfrentan a muchas dificultades, sobre todo en materia de financiación, en capital, y en las tecnologías, y el acceso al mercado, etcétera. Entonces, según la Convención Marco y luego el Acuerdo de París, los países desarrollados tienen el deber o la responsabilidad de promover suministrar estas facilidades a los países en vías de desarrollo, incluyendo la financiación anual valorada en 100.000 millones de dólares, cada año, pero nunca han cumplido su palabra. Entonces, muchos países en vías de desarrollo se han quejado de esta como falta de responsabilidad, que este incumplimiento de su compromiso que se ha especificado precisamente en este Acuerdo de París. Sí. Pero China en septiembre de 2020 se comprometió ante el mundo de esforzarse para alcanzar el pico de las emisiones del dióxido de carbono para 2030 y luego también a trabajar para lograr la neutralidad de carbono en 2060. Al ser el mayor país en vía de desarrollo, este proceso debería de ser más difícil para China que para otros países ya desarrollados como Estados Unidos, como los países en Europa. Entonces, según sus observaciones, ¿cuáles han sido los trabajos que ha hecho China en esta exploración para alcanzar sus metas acerca del carbono? En mi opinión, yo creo que los intentos que ha venido haciendo China en este aspecto merece una mención especial, porque en primer lugar ha hecho muchas acciones y muchas prácticas en las industrias muy concretas, por ejemplo en las nuevas energías, en
en los coches eléctricos, en los sectores manufactureros, en el transporte. Se han tomado medidas como para promover esta neutralidad de carbono, para desarrollar, digamos mucho, o sea, decimos mucho que estamos promoviendo un desarrollo verde, ¿no?, en todos los sectores, y luego en las inversiones también, en estos sectores de energías limpias. Es que durante más de 10 años consecutivos la inversión que ha hecho China en estos sectores ha liderado, o sea, en el ranking mundial, y sobre todo en el año pasado la inversión que hemos hecho en la transformación energética ha ocupado más del 50, o sea, más de la mitad del mundial. Esto, las cifras dicen mucho, ¿no? Y luego en las medidas también, las medidas, las tecnologías, hemos construido el mayor mercado mundial en el intercambio de derecho de emisiones, y también hemos como explorado, como dices, ¿no?, modelos en las finanzas verdes y en las inversiones verdes, y luego, según el Banco Mundial, un 10% de sus préstamos en desarrollo verde se ha destinado a China. O sea, China está haciendo como una inversión muy importante y están explorando modelos de finanzas, de préstamos en desarrollo verde. Yo creo que está siendo líder, ¿no?, en este aspecto a nivel mundial. Sí. Ahora hablemos con el profesor que nos está esperando en línea. Las siguientes preguntas son para el doctor Alberto Conejo. Durante décadas, la producción de acero ha sido una de las mayores fuentes de emisiones de CO2. En la actualidad, las emisiones de la industria siderúrgica representan el 7% de las emisiones mundiales del CO2. Estas tendrían que reducirse en un 70% si se quiere mantener el calentamiento global en 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Profesor, ¿cuáles son los retos y oportunidades actuales de la industria siderúrgica mundial y cómo podemos hacer frente a ello? Bueno, ciertamente esa es la situación que se ha dado con la industria del acero, una situación en la cual por cada tonelada de acero que se producen 2 toneladas de CO2. Estamos hablando de cantidades gigantescas en la producción de CO2. Este asunto no es un asunto nuevo, es un asunto que viene obviamente de siglos atrás, y que tiene que ver obviamente con el tipo de energía que se ha empleado en el mundo para generar altas temperaturas. El acero se ha producido durante más de 4.000 años. Es un material que tiene una historia muy antigua y lamentablemente la industria del acero, que es pilar en el desarrollo industrial de todos los países, es el que más genera CO2 a nivel mundial. Entonces, aquí hay una serie de cuestionamientos que se tienen que revisar en cuanto a progreso industrial. Es decir, cuando tú hablas, lo que mencionabas de época preindustrial, iniciamos con la Gran Bretaña, ¿no?, con Inglaterra, cuando hace su revolución industrial. Ellos empiezan a producir acero y empiezan a generar CO2. Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, todos los países europeos o Estados Unidos, Canadá, los países que al día de hoy son países industrializados, pasaron por un proceso de desarrollo industrial. Es decir, ahora son países fuertes, pero contaminaron mucho en el pasado. Esa es la cuestión que es importante también poner atención, porque se habla mucho de China como el gran contaminador en la actualidad. Pero bueno, todos los países industrializados que están a día de hoy pasaron por esa etapa y contaminaron. Entonces, del total de trillones de toneladas de CO2 que se ha generado en el mundo, China no es el responsable, sino han sido los países atrás, como Inglaterra, Europa, Estados Unidos, que generaron esta gran cantidad de CO2 y que ahora son la causa del calentamiento global. Aquí las grandes preocupaciones que se dan es en el sentido, bueno, ¿qué pasa con países emergentes como China o la India, que también tienen derecho, o los países en África, que tienen ese derecho también a lograr altos niveles de desarrollo industrial y que también requieren acero?
Porque el acero es, digamos que la estructura central en un país desarrollado. Veamos los edificios, las grandes estructuras metálicas que hay, el transporte para el subway, es decir, no podemos entender una sociedad industrializada y con un progreso industrial fue importante sin la industria del acero. O sea, al día de hoy es la industria que permite que haya un progreso industrial a nivel masivo. Pero entonces, la pregunta es, y lo que se ha hecho es, al día de hoy es querer detener este progreso industrial también en países que están en procesos de desarrollo, como China. Entonces China, al igual que la India o otros países, tienen el derecho también de lograr altos niveles de progreso industrial, de desarrollo, de infraestructura, y tienen que producir acero. Doctor, según sus observaciones, ¿cuál es el progreso de la transición hacia una industria siderúrgica china con bajas emisiones de carbono? ¿Y cómo ve usted las oportunidades y los retos del actual proceso dual del carbono en China, que es alcanzar el pico de emisiones para 2030 y lograr la neutralidad para 2060? Mira, Viva, yo cuando me pongo a analizar acerca de este reto que tenemos al día de hoy con el problema del CO2, yo no lo veo como un problema complejo porque tenemos los conocimientos, hay gente experta en el mundo que ha trabajado en varios campos y hay experiencias de proyectos multinacionales. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes fue un proyecto europeo, ULCOS. En este proyecto, varios países de Europa invirtieron y ellos a través de estas inversiones en investigación generaron varias alternativas, varias ideas que al día de hoy siguen siendo, se siguen perfeccionando. Entonces, en cuanto a la solución, la existe, ¿no? O sea, podríamos hablar más a detalle de cuáles 10 soluciones que existen el día de hoy que están implementando para reducir el consumo de CO2 en la industria del acero. Pero yo creo que más que esas 10 alternativas que hay, yo creo que en lo particular mi preocupación más importante es cómo lograr proyectos multinacionales de colaboración a nivel internacional. Es decir, si es un proyecto a nivel europeo, hay proyectos a nivel de Norteamérica, Estados Unidos, proyectos que han hecho en Asia, hay proyectos en Japón, hay proyectos en Corea, nacionales. Hay proyectos nacionales y algunos multinacionales. Pero yo no veo un proyecto a la escala que lo requiere la realidad actual, un proyecto multinacional que englobe al planeta. ¿Por qué no pensar que si tenemos un problema global, que es la contaminación, que es la generación de CO2, y que a todos nos preocupa, a todos nos afecta? Y tenemos expertos en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, en China, en la India, en Japón, en Corea. Hay expertos que han dedicado su vida a estudiar la producción de acero y cómo bajar el consumo de energía. Entonces yo creo que es una oportunidad para China, y yo pensaría de liderar un proyecto a nivel multinacional, en el cual estemos trabajando todos, aportando nuestras ideas y acelerar lo que al día de hoy estamos haciendo cada quien a nivel individual, por países o por instituciones. Por ejemplo, aquí en mi universidad hay mucho trabajo que se está haciendo en cómo producir acero ya sin combustibles fósiles, con hidrógeno, la alternativa de hidrógeno. Entonces, aquí ya se está haciendo mucha investigación, pero bueno, así como lo estamos haciendo a nivel micro en esta universidad, mi sueño sería de poder lograr y participar en un proyecto multinacional y decir, aquí está mi experiencia, ¿en qué puedo apoyar? Creo yo que el reto más importante sería el cómo lograr esta unión, esta colaboración internacional y poder trabajar a esa escala, a un problema de la escala que tenemos enfrente el día de hoy y que requiere soluciones más rápidas. Es bueno que países de todo el mundo utilicen la energía limpia en vez de del carbón para generar electricidad.
Pero la cuestión de las emisiones de aguas residuales nucleares en Japón ha suscitado preocupación en la opinión pública. ¿Qué opina usted del vertido de aguas residuales nucleares al mar por parte de Japón? Bueno, no sé los detalles, sí leí también, al igual que tú, comentarios de esa posibilidad. A mí lo que digamos, me daría tranquilidad es China, de Japón. Japón es un país que está muy comprometido con la parte ambiental y tiene instituciones sólidas que han protegido el ambiente. Entonces yo esperaría que si dan pasos en ese sentido es porque han medido las consecuencias. Y como tú has señalado, el problema ambiental, si ellos virtieran esos contaminantes, al final de cuentas ya no es Japón el problema, donde va a ser el problema, va a ser a nivel mundial. Y cuando hablo de la gente común, que tenga conciencia, porque a raíz de que tengamos todos conciencia de la ecología, de proteger el medio ambiente, estamos hablando después de una responsabilidad social que tenemos cada uno como individuos, de legar un futuro a nuestros hijos. Entonces, debe haber una conciencia a nivel individual, para que si existe esa conciencia a nivel individual, pues entonces los niños del día de hoy, que van a ser los futuros líderes del día de mañana, pues puedan actuar en consecuencia, ¿no? Porque quizás los líderes del día de hoy no aprendieron o no entendimos nosotros de que había que hacerlo sustentable. Ojalá y Japón tomen medidas adecuadas, las instituciones sólidas que tiene permitan que esto no genere daños a los ecosistemas. Regresando al estudio con Zhao Cui, también ha mencionado el profesor que es una responsabilidad de todos y nosotros los individuos, la sociedad, cada sociedad tiene mucho papel que desempeñar en este proceso de lucha contra el cambio climático. No solamente China, sino que sabemos que otros países en vías de desarrollo también están tomando acciones, como últimamente nos entera de la iniciativa de Egipto que se llama 100 millones de árboles, que busca también lograr un resultado positivo para luchar contra el cambio climático. Según usted, ¿cómo deberíamos los individuos y la sociedad participar o integrarnos en esas actividades, iniciativas medioambientales y también de la lucha contra el cambio climático? Yo creo que has hecho como un llamamiento muy importante, porque lo más importante es promover esta conciencia entre la sociedad, y cada individuo se tiene que sentir como involucrado en este movimiento, porque esto luego impactaría a la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces la plantación de nuevos árboles también es una actividad que está tomando iniciativa en esta sociedad china, que hasta los niños más pequeños saben la importancia de los árboles, que además de ser una fuente importante de nuestras vidas, también ayuda a limpiar este carbono en el aire. Y también hablando de la sociedad, las empresas, yo creo que lo importante es promover esta como una visión largoplacista a las empresas. Yo creo que estamos viviendo y viendo como existe una gran inercia en este modelo de desarrollo económico, que es bastante como cortoplacista. Las empresas no solo pueden mirar retornos de sus inversiones a corto plazo, sino que hay que mirar hacia un plazo más largo, y según los estudios que hemos visto, ¿no?, publicados por este grupo de expertos contra el cambio climático, porque al final los beneficios que genera este movimiento de lucha contra el cambio climático luego compensaría
compensaría las pérdidas a corto plazo de estas inversiones empresariales. Y luego, hablando de la vida de cada individuo, claramente que tenemos que vivir como una vida de bajo carbono. Todo el mundo estamos como comprando, por ejemplo, tendemos a comprar más productos de menos contaminación, de más materiales reciclables, y también estamos educando a las generaciones más jóvenes que adopten, ¿no?, este camino, este estilo de vida. Sí. Sí, entonces China, como el mayor país en desarrollo, ¿qué acciones concretas ha tomado en este sentido de mejorar la gobernanza mundial en materia de el cambio climático, y qué contribuciones ha hecho en este campo? Pues esa meta que has dicho antes, esto 30 y 60, ¿no? Las metas, yo creo que es la más ligada a esta lucha contra el cambio climático. Y también en China estamos hablando de muchas estrategias nacionales que se vinculan, ¿no?, con este movimiento. Por ejemplo, la construcción de una China bella, la conservación ecológica y luego el desarrollo de alta calidad. Todo se apunta a tomar acciones concretas para controlar estas contaminaciones, este cambio climático, este calentamiento global. Yo creo que tengo unos datos aquí, por ejemplo, en los últimos 5 años, la intensidad energética, o sea, la emisión carbono por unidad del PIB, se redujo en un 8% en los últimos 5 años, y luego las emisiones de CO2 bajó en un 14%. O sea, las cifras ya hablan por sí solas, que hemos hecho esfuerzos y también están teniendo efecto. Y también China es líder mundial en la utilización de las energías renovables, sí, en las capacidades instaladas de las energías eólicas y las energías fotovoltaicas. También China es el líder mundial. Todo esto ha demostrado las acciones prácticas y pragmáticas, ¿no?, que se está tomando en este país para afrontarse a este problema mundial. Sí. Y este año, el 2023, está en la agenda internacional para promover el avance hacia una lucha mejor contra el cambio climático. El presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha anunciado que en septiembre del presente año, en septiembre de 2023, se va a celebrar una cumbre seria y pragmática para estimular a los gobiernos a tomar medidas concretas frente al cambio climático. Y cómo no, otras cumbres como la cumbre del G20 y la COP28 contribuirán aún más a crear un sistema para mejorar la gobernanza mundial frente al cambio climático. ¿Cuáles son sus expectativas sobre estas conferencias? Bueno, expectativas tenemos muchas, porque recordemos que en el COP27, que tuvo lugar el año pasado en Egipto, la conferencia al final tuvo que aplazarse debido a discrepancias. O sea, al final las negociaciones se prolongaron en 2 días, porque yo creo que ha sido difícil llegar a un acuerdo, llegar a un consenso por los problemas que hemos venido comentando, ¿no? Sí. Hay como discrepancias entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. Hay como negociación sobre las responsabilidades, los deberes que deben asumir cada parte y todos nosotros. Entonces, esperamos que en esta cumbre, en este COP28, se pueda llegar a un acuerdo más amplio para aunar los esfuerzos para combatir este problema común. Se necesita más trabajo por la comunidad internacional. Sí, exacto. Muchas gracias, Keotchaokwe, por siempre estar con nosotros. A ti. Gracias también. Agradecemos al doctor Alberto Conejo por sus comentarios. Y amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su sintonía y les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.